A finales de los años 30, cuando Marvel aún publicaba bajo el nombre de Timely, sus historias no hablaban de grandes equipos, hablaban de sabotajes, de guerras y de enemigos que nunca actuaban solos. La idea de los equipos nació como respuesta a problemas cada vez más grandes. Primero fueron alianzas puntuales, después grupos forzados por la guerra y mucho más tarde equipos pensados para proteger el mundo entero. Hoy vamos a recorrer ese camino desde el principio. Vamos a ver por qué Marvel empezó a unir a sus héroes y cómo nacieron los primeros equipos que definirían su historia. La Antorcha Humana y Toro, en Marvel Mystery Comics número 2, publicado a finales de 1939, reaparece la Antorcha Humana original, Jim Hammond, pero esta vez no actúa solo. Sus enemigos no son supervillanos, son redes de sabotaje, incendios provocados, fábricas paralizadas, infraestructuras destruidas desde dentro. Para este tipo de amenaza, Marvel introduce a Toro. Toro no es solo un acompañante, es un adolescente capaz de generar fuego como la antorcha, pero con una diferencia: es humano, vulnerable y todavía inexperto. Narrativamente, esto permite algo nuevo. Mientras la antorcha apaga un incendio, Toro puede enfrentarse a otro ataque al mismo tiempo. Por primera vez, Marvel muestra que, cuando el peligro se organiza, actuar en solitario ya no basta. Namor y la Antorcha Humana. Pocos meses después, en los números 8 y 9 de Marvel Mystery Comics, Marvel da un salto enorme. La Antorcha Humana se enfrenta a Namor, el príncipe de Atlantis. Ya no hablamos de sabotajes, hablamos de una guerra entre la superficie y el océano. Namor lidera a una civilización submarina avanzada que ataca barcos, destruye ciudades costeras y pone en jaque a gobiernos enteros. No es un villano aislado que actúa por ambición personal, sino por la supervivencia de su gente. Este conflicto introduce algo nuevo, una amenaza que no puede resolver un solo héroe. La antorcha puede frenar ataques puntuales, pero no puede detener a toda una civilización. Y lo más importante es lo que vendrá después. A pesar de enfrentarse aquí como enemigos, Namor y la antorcha acaban luchando en el mismo bando cuando la amenaza es aún mayor. Capitán América y Bucky. En Captain America Comics número 1, publicado en 1941, Steve Rogers no aparece solo. Desde el principio actúa junto a Bucky Barnes. Sus enemigos son espías nazis, laboratorios secretos y redes del eje que operan en la sombra. Bucky no está para ser rescatado. Explora posiciones enemigas, transmite información y apoya a Capitán América en el campo de batalla. Por primera vez, Marvel muestra que la cooperación no es una opción, es una condición para sobrevivir. Capitán América representa la fuerza y el símbolo, Bucky representa el apoyo, la estrategia y la coordinación, y juntos encarnan una idea que marcará a Marvel durante toda la guerra. Cuando el enemigo es un sistema entero, ningún héroe puede luchar solo. All Winners Squad. Ese mismo año, en All Winners Comics número 1, Marvel da un paso decisivo. Por primera vez, varios héroes se unen de forma explícita para responder a amenazas globales. Capitán América, Namor, la Antorcha Humana, Witcher, Miss América. Cada uno aporta algo distinto frente a un enemigo que actúa de manera organizada y estratégica, sabotajes internacionales, armas capaces de cambiar el curso de la guerra y planes coordinados que se extienden por distintos países al mismo tiempo. Los All Winners no nacen como leyenda. Nacen como una solución práctica a una guerra que ningún individuo puede ganar solo. Este es el primer equipo formal de Marvel, y está creado exclusivamente por necesidad. Young Allies. Poco después, Marvel da otro paso importante en la evolución de los equipos. En Young Allies número 1 se presenta el primer equipo joven de Marvel. No está formado por grandes iconos, está formado por personajes jóvenes que hasta ese momento habían sido secundarios. Bucky, Toro y otros chicos que ya habían aparecido en historias individuales. Con los Young Allies, Marvel amplía su universo. Las historias ya no se cuentan solo desde el frente o con los grandes héroes, también se cuentan desde puertos, fábricas y barrios, donde el enemigo se infiltra y pasa desapercibido. Por primera vez, Marvel muestra que el heroísmo puede empezar siendo joven. Después de la guerra, algo cambia. Durante casi 2 décadas, los superhéroes pierden protagonismo y los equipos desaparecen. Pero a comienzos de los años 60, el peligro vuelve. Esta vez nace de errores humanos, de experimentos mal calculados y de fuerzas que nadie sabe controlar. Es en ese contexto donde los equipos regresan, y el primero en hacerlo no se parece a nada de lo anterior. Los Cuatro Fantásticos. En noviembre de 1961, Marvel publica Fantastic Four número 1, y con ese cómic cambia su forma de contar historias para siempre. Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm no aparecen como héroes. Son científicos y exploradores que deciden ir al espacio antes de estar preparados. El viaje sale mal, la radiación los transforma, y sus poderes son el resultado directo de ese error. Desde el principio, sus enemigos reflejan ese origen.
criaturas surgidas de experimentos fallidos, amenazas de otras dimensiones y consecuencias imprevistas de la ciencia. Pero lo más importante no son los villanos, es cómo funciona el equipo. Reed toma decisiones que afectan a todos. Ben odia el cuerpo que le ha tocado. Johnny actúa sin pensar. Sue intenta mantener unido al grupo. Aquí Marvel introduce una idea nueva. El peligro no siempre viene de fuera. A veces empieza con una mala decisión. X-Men. En septiembre de 1963, Marvel publica X-Men número 1. El equipo original está formado por Cíclope, Jean Grey, Bestia, Ángel y Hombre de Hielo. Son jóvenes. Y todos han nacido con poderes. A diferencia de los Cuatro Fantásticos, ellos no cometieron ningún error. No eligieron ser diferentes. Sus habilidades los convierten en algo que la sociedad no entiende y teme. Por eso el equipo no se crea para atacar, sino para controlar situaciones antes de que se desborden. La escuela del profesor Xavier no es solo un cuartel. Es un refugio y un lugar de aprendizaje. Aquí aparece un tipo de amenaza completamente distinto. El miedo de la sociedad a lo desconocido. Los Vengadores. Ese mismo año, Marvel publica Avengers número 1. El primer equipo está formado por Iron Man, Thor, Hulk, Ant-Man y la Avispa, y su origen es mucho menos heroico de lo que solemos recordar. Los Vengadores no se unen para salvar el mundo. Se unen porque Hulk se ha convertido en un problema imposible de manejar. Loki provoca una situación que ningún héroe puede controlar por sí solo. La única opción es unir fuerzas, pero el grupo no encaja bien. Hulk es inestable y peligroso. Thor no acepta órdenes. Iron Man piensa en términos prácticos, no emocionales. Ant-Man y la Avispa intentan que aquello funcione. Desde el principio queda claro que el equipo no existe para el día a día. Existe para emergencias, cuando la situación es tan grave que no hay una solución mejor. Los Vengadores no son una familia, son el último recurso. Los Inhumanos. En diciembre de 1965, en Fantastic Four número 45, Marvel presenta a los Inhumanos. No son un equipo tradicional, son una familia aislada del resto del mundo. Viven en Attilan, una sociedad cerrada que se mantiene oculta para proteger su propia existencia. Sus poderes provienen de la niebla terrígena y están ligados a su genética. Algunos obtienen habilidades extraordinarias, otros pagan un precio muy alto. Eso los obliga a vivir apartados, controlando quién entra, quién sale y quién puede exponerse a ese cambio. Aquí, la amenaza nace del miedo al contacto, al descubrimiento y a la reacción del mundo exterior. Los Inhumanos no luchan para integrarse, no buscan aceptación, luchan para sobrevivir sin desaparecer como pueblo. Guardianes de la Galaxia. En enero de 1969, en Marvel Super Heroes número 18, Marvel presenta a los Guardianes de la Galaxia. El equipo no surge en el presente, surge en un futuro lejano, un futuro marcado por guerras interplanetarias y conflictos a una escala nunca vista hasta entonces en Marvel. El grupo original está formado por Van Sastro, un humano procedente de la Tierra, Yondu, un guerrero de Centauri 4, Martinex, un científico de Plutón, y Charlie 27, un soldado modificado genéticamente en Júpiter. Cada uno procede de un mundo distinto, cada uno representa una parte diferente de la galaxia. Los guardianes no protegen una ciudad, ni siquiera un planeta, protegen sistemas enteros frente a imperios alienígenas y amenazas que afectan a toda la galaxia. Aquí el peligro ya no nace de errores humanos ni de miedos sociales, nace de civilizaciones enteras en conflicto. Con los Guardianes, Marvel deja claro que el universo es mucho más grande que la Tierra, y los problemas también. Desde sabotajes y guerras hasta errores científicos, miedo social y conflictos cósmicos, Marvel fue uniendo a sus héroes porque el peligro siempre iba un paso por delante. Los equipos nacieron porque un solo héroe no era suficiente. Si quieres entender cómo empezó todo y quiénes fueron los primeros héroes antes incluso de formar equipos, tienes el vídeo de los 10 héroes más antiguos de Marvel, donde arranca realmente esta historia. Y ahora dime, ¿qué equipo crees que refleja mejor la amenaza de su época y por qué? Te leo en comentarios. Y si te ha gustado este viaje por la historia de Marvel, dale like y suscríbete para no perderte los próximos vídeos.